Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, versículo 10, nos dice el Señor: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Es un gusto saludarte y tener la oportunidad de que podamos compartir un nuevo día, mensaje celestial. Mi deseo es que el Señor te acompañe a lo largo de este día. Y te propongo nuevamente que podamos abrir su palabra y que podamos recibir ese mensaje de bendición que necesitamos para la edificación de nuestra vida espiritual, de nuestra fe. Allí en el libro de Mateo estamos considerando las parábolas del reino de los cielos, aquellas enseñanzas y principios que extraemos de esas parábolas para que, como ciudadanos de ese reino celestial, nosotros podamos entender y aplicar a nuestra vida. Y es en el capítulo 13, verso 33, que hablando de Jesús, menciona otra parábola. Les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. La levadura como tal produce un proceso de fermentación, en este caso en la harina, haciendo de que la multiplicación de la levadura produzca que la masa aumente su tamaño y también transforme su contextura. Tal es así que la levadura, como un agente activo, produce el cambio, en este caso en la masa. Es por ello que en relación a la parábola que utiliza Jesús, refiriéndose al reino de los cielos como la levadura que se mezcla en la masa y la transforma, eso habla acerca de cómo también un cristiano es una influencia para las personas que lo rodean. Y claro está decir de que toda persona en este mundo es una influencia para las personas que están a su lado, sea creyente o no. La influencia de sus pensamientos, de sus acciones, de sus decisiones afectarán indefectiblemente, de manera directa o indirecta, a aquellas personas que están a su alrededor. Y todo hijo de Dios, ciudadano del reino de los cielos, tiene que ser una influencia positiva, espiritual, edificante para aquella persona que está a su lado, como la levadura que fermenta la masa, que la hace crecer. De igual manera, todo discípulo de Cristo tiene que ejercer esa influencia. También hablando acerca de la influencia, en este caso negativa, de los líderes religiosos de su tiempo, Jesús, advirtiéndole a sus discípulos en el libro de Mateo capítulo 16, versículo 6, Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y aunque los discípulos en primera instancia no comprendieron lo que Jesús les decía, en el verso 12 dice: entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. La doctrina no necesariamente tenía que ver con la enseñanza, sino más bien con las actitudes que estos líderes religiosos tenían. Por ello en Lucas capítulo 12, versículo 1, Jesús a sus discípulos también les dijo: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Y la hipocresía por parte de ellos era mostrarse de una manera que realmente no eran. Y eso era una influencia negativa para aquellas personas que los escuchaban. Pero por otro lado tenemos a la Iglesia Apostólica, una iglesia que, movilizada por el Espíritu Santo, fue una influencia benéfica, edificante para todos aquellos que podían escuchar a los apóstoles, a los seguidores y discípulos de Cristo, una iglesia movilizada por el poder de Dios. Ellos eran administradores de la gracia de Dios. Por ejemplo, allí en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo 8, dice: Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Como discípulos del Maestro, se mezclaban entre la gente, se relacionaban con las personas y podían de esa manera llegar a ser una influencia transformadora para aquellos que los escuchaban y que recibían por medio de ellos la predicación del Evangelio. Y al igual que ellos, tú también, que has recibido la gracia de Dios, estás llamado por el Señor a poder ministrar a otros
Capítulo 4 de Primera de Pedro, verso 10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y que esa gracia del Señor se derrame sobre ti cada día, para que tú, como un fiel mayordomo del Padre Celestial, puedas también, al relacionarte con otros que están a tu lado, ser esa influencia espiritual de bendición que el Señor desea derramar en sus vidas. Que Dios te bendiga.